Buen día, muchachos, ¿cómo van? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Profe. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, creo que no entró nadie más, ¿no? Oiga, qué costumbre si decimos a las 7:20, entran a las 7:19. Michelle, El juicio. Michelle, Aquí. Aquí. listo. Stephanie Alarcón, Juan Pablo Aragón, perdón. Acá estoy. Daniel Alejandro Arias, Aquí, profe. Daniela Castro, Daniela, Presente. Francisco Chávez, Presente. Daniela García, Mateo, Presente, profe. Camila González, Camilo Laverde, Presente, profe. David Lozano, Jennifer Marín, Presente. Alex Mena, Presente, profe. Luz Méndez, Acá, profe. Luz, Acá, profe. por favor hablen un poquito duro porque no les escucho. Nicole Moreno, Acá, profe. Germán Muñoz, Acá, profe. listo. Joan Muñoz, Joan, Sara Mustafa, Aquí, profe. Brian Ovalle, Acá, profe. Paula Pavón, Profe, ya escribí en el grupo que si la podías dejar entrar. después de que tomemos listo. Sara Rangel, Presente, profe. Angie Rojas, Presente, profe. Natalia Rueda, Diego Saavedra, Presente, profe. Laura Silva, Santiago Vargas, Aquí estoy, profe. Karen Vargas, Aquí, profe. María Paula Herrera Presente, profe. y Paola Aquino. Acá, profe. Profe, Listo. Laura Silva sí estaba. Es que te escribió, fue por el chat del Zoom. Listo, Laura. Laura, aquí está. Listo. Listo. Ahora sí.
Bueno, muchachos, pues ya saben, la clase empieza a las 7:10, no 7:11, ni 7:12, ni 7:15. Tener eso en cuenta. Recuerden, de pronto uno nunca sabe, al final esas fallas le pueden pasar la cuenta de cobro a uno a la hora de la nota. Entonces, es sencillo, o sea, es prender su computadora. Yo sé que si yo digo a las 7:30, igual a las 7:32 están entrando. Si yo digo a las 7:05, a las 7:06 están entrando. Pero vamos a tener un poquito de responsabilidad con esto, ¿listo? Entonces ya saben. Yo voy a tener en cuenta las fallas. Al final las fallas van a tener una nota que va a sumar igual que las otras. Entonces tengan eso en cuenta. Hasta las 7:10 espero yo, no 7:11 ni 7:12. Ahora muchachos, ¿cómo van con las tareas? ¿Cómo va todo? Ya un poco mejor, profe. ¿Qué? Ya mejor, profe. Ah, Bien, bueno. profe. ¿Cómo van los demás? ¿Todo Profe, bien? Bien, bien. yo sigo teniendo problemas con el programa, con el Freud, no sé por qué, pero me lo he sacado un error. Toca mirar otra asesoría para mirarlo, ¿listo? Profe, Vale. ¿les puedes dar un poquito más de tiempito con ese código? Yo estaba Bueno, feliz con mi listos. gráfica de la energía y ahora Ajá. tengo problemas con la de fruta. Entonces, ¿hasta cuándo me lo entrega? No, pues hasta... Pero es que, a Sí, ver, el si te lo viernes. entregamos el viernes, puede ser hasta medianoche para alcanzar a ir a Sí, tutoría. era el viernes, ¿no? Era el viernes. Sí, Quedamos. es el viernes la entrega. Sí, el viernes es la entrega del Listo. programa. Pero, o La, sea, la a lo que entrega de voy, todo es el viernes, listo. De todo lo que me... Pero ella preguntó si a medianoche para poder para ir a la alcanzar a ir a la tutoría. tutoría. Ajá, Listo, a medianoche. listo, profe. Profe, pero Profe, una entonces vas a hacer la preguntita. tutoría el viernes ¿a qué hora? ¿Después de clase? Sí, pero toca con mi correo personal porque el otro... Hágale. profesor. Profe, Entonces una después a pregunta. las 10. Sí, ¿El código te lo entregamos, o sea, solo el código o tenemos que entregarte algo más aparte del código? no, tienen que hacer un resumen de los resultados que obtuvieron, de Ah, listo, analizar esa profe. gráfica. Listo, ¿Listo? profe. Mira, Camilo entrando a las 7 y no, Profe, yo acabo de entrar, pero es que el no, Zoom no me servía. Qué pena. no, pues, no, es a las 7:10. Sí, Otra profe. cosa, por favor, entonces, ahora yo les voy a dejar una tarea para el viernes, creo que sería. O para el viernes o para el martes, pues depende de cómo vayan las clases. ¿Cuántos grupos somos? Mateo. Ya, profe, regálame un minuto que es que estoy revisando cuántos hay o cuántos tengo ahí. Creo que son como 8, si no estoy mal. Hay 7 en el... Hay 7. Sí, profe. 7. 7, casi latino. Sí. Listo. Entonces, ¿qué me van a presentar ustedes? Por grupo me van a hacer una exposición de alguno de estos temas que yo le voy a pedir. ¿Listo? Esta exposición yo la quiero que la enfoque a mediciones en campo. ¿Me explico? Sí. ¿En campo qué es? Que cuando usted va a hacer un modelo, cuando usted va a representar la realidad, pues usted necesita información primaria e información secundaria. La información primaria es la que va uno a la zona de estudio, o sea, en nuestro caso a los ríos, y la saca allá haciendo mediciones. Entonces hay campañas de campo de días, de semanas, de meses, y esto se hace pues con un equipo técnico y también es muy importante pues tener en cuenta las personas de la zona y eso, que eso será la próxima clase lo que vamos a ver. Pero entonces yo necesito que ustedes me preparen una exposición de cada uno de estos temas. ¿Listo? Entonces, no sé si los voy diciendo y ustedes los van tomando como ustedes quieran. Pues sí, profe. Sí, Entonces, profe. Profe. el primero, aforos líquidos. ¿Cómo se hacen los aforos líquidos en campo? ¿Qué instrumentos se utilizan? ¿Listo? ¿Quién lo quiere tomar?
Profe, yo creo que primero decirlos todos y luego ya Bueno, listo. escogemos Está cómo. foros líquidos. En todo, por favor, enfocarlo a campo, ¿listo? A medición en campo. Dígalos todos, profe, y ya. Y Aforo ahí- líquido, aforo sólido, cómo se toma la topografía, esto es importante. Las batimetrías, cómo se hace un análisis físico-químico en campo y cuáles serían los protocolos para una salida de campo. O sea, cómo sería un protocolo completo de una salida de campo. ¿Qué haría? ¿Cómo planificaría los días? ¿Qué se hace el primer día, en la mañana, en la tarde? Así. Hay varias informaciones en internet. Profe, qué pena. Profe, Después de aforo sólido, ¿cuál era el otro? Topografía, ¿cómo se saca la topografía? Ahí en Ah, topografía tienen que hablar de, hay muchos tipos está la topografía clásica, está la tomada por drones, que si se dieron cuenta fue lo que nosotros hicimos. aforo profe, líquido. nosotros queremos el análisis físico-químico, ¿sí? Listo. Va, ¿Ese es el grupo de quién? María Paula Herrera. entonces, ¿cómo se hace en Profe, campo todo el nosotros queremos físico-químico? aforo líquido. Listo. ¿Ese es Pues para yo en el quién? chat. Espera, Sí, espera, espera, escríbanlo en espera, el espera. chat. Eso está haciendo. ¿Aforo líquido quién? Sara Rangel, Sara Mustafa y Sí, solo uno. Luz No Méndez. importa. Listo, Sara Rangel. Profe, Aforo líquido. nosotros queremos topografía, el grupo de Sí. Nicole Morena. Listo. Nosotros los protocolos. Para salida de campo. Profe, nosotros, sólido. Por favor, en los protocolos hablen también de las lanchas, de las personas que nos acompañan, todo eso. Quiero que hablen de todo eso. ¿Quién va a hacer el protocolo de salida de campo? Stephanie, del grupo de Stephanie Alarcón. Mateo, ¿si nos pusiste con sólido? Sí, ya voy. Un momentico. Pero igual, profe, ahí solo van 5 temas y son 7 grupos. Mateo, nosotros batimetrías. Batimetría, listo. Van seis temas. Y ¿Ese grupo de quién es? Karen, Angie, Jennifer, Daniel. Va a También. poner Karen y ya, listo. Bueno. Faltaría un tema, profe. sí, ya lo estoy pensando. Deme un minuto, Listo. que me haría falta. Bueno, yo se lo doy al terminar la clase, ¿listo? Que es que hay que pensarlo bien. Pues porque aquí estamos cubriendo prácticamente todo, pero sí me gustaría como que hablara ya lo tengo, que hablara del pre y el procesamiento de la información, de toda la información que se obtiene en campo, ¿listo? Preprocesamiento de información de campo. Ajá, procesamiento, pre y procesamiento de la información de campo. ¿Qué grupo tomaría eso? O bueno, ¿a qué grupo le falta tema? A nosotros, a Michelle, pues. Listo. Profe, Entonces, esta exposición quedaría para dentro de 8 días. quedaría para... Sí, están cargados, ¿cierto? Sí. Un poquito. Sí, el profe ya dijo que para el martes. Listo, entonces para el martes, pero entonces quiero ver unas presentaciones de ingenieros, ¿no? O sea, algo de calidad. ¿Listo? Listo. Quiero que hable todo el grupo, todos tienen que hablar. Y por favor no se pongan a leer las diapositivas, hagan unas diapositivas dinámicas, no saquen hojas y se pongan a leer párrafo por párrafo de la hoja, sino díganlo con sus palabras. Listo.
Listo, muchachos. Profe. ¿Cómo les ha ido con las aguas someras y con qué? Con toda la parte física del movimiento de los fluidos. Profe, lo de las aguas someras es, o sea, pues yo lo o sea, hemos leído, pero es muy complicado. ¿Por qué considera que es muy complicado? ¿Aló, Santiago? Ay, Daniel, perdón. O sea, es mi opinión, ¿no? O sea, lo que leímos sí es complicado. O sea, entiendo las suposiciones que hacen en las ecuaciones Ajá, de Navier-Stokes, pero sí, no me queda muy claro, profe. listo. ¿Quién más? ¿Quién más las ha visto? Porque sé que hay varios que no las han ni visto. Pues, profe, también yo he visto como las suposiciones y más que todo las aplicaciones que son en temas como en las costas o en donde haya playa. Pues Son tan esa es una importantes aplicación, allá. sí, señor. Pero eso es lo que nosotros usamos para los ríos. Agua somera es lo que usamos para toda la modelación que vamos a hacer. Todo lo que vamos a hacer nosotros en 2D va a ser básicamente aguas someras. Profe, pues yo he encontrado que son aquellas que solamente van hasta profundidades de 30 metros, pero no más. Literatura hay mucha, literatura hay muchísimo. Eso, o sea, es el día a día. Toca así que lo desglosen bien y vayan analizándolo. Miren las aplicaciones, importante, las aplicaciones. Acuerde que también ustedes tienen que decir dónde usarían un 1D, dónde usarían aguas someras y dónde usarían un full Navier-Stokes, ¿no? Eso lo habías dicho, profe. Sí, Pues ¿cierto? yo tenía entendido que era como en donde usaríamos modelos 3D, 2D. 1D, Ah, 2D y sí. Sí, 3D. es que 3D es full Navier-Stokes, o sea, completo. Ah, ok. ¿Listo? Pero vamos bien, muchachos, vamos bien, no se preocupen, vamos paso a paso y estamos haciendo las cosas bien. Profe, Sí, ¿qué es un meandro? buena pregunta. Un meandro son los ríos que tienen curvas. Esperen, les comparto. Como los ríos tropicales. Todos los ríos tropicales son meandros. Esto es un meandro. O sea, como el Magdalena. El camino de la Exactamente. serpiente. Como el Caquetá. Esto es un meandro. Y ahí es donde hay que pensar muchas cosas. ¿Por qué hay que pensar muchas cosas? Porque si yo utilizo un método de diferencias finitas que hace cuadros, aquí en esta parte no me va a servir. ¿Por qué? Porque esto van a ser no regulares, ¿sí se da cuenta? O sea, yo aquí no puedo colocar cuadrículas. Entonces ahí hay que usar o elementos finitos o volúmenes finitos. ¿Sí los ven los meandros? ¿Qué Sí, ocurre en el profe, que era lo que Magdalena? decía que más se utilizaba en esas ecuaciones bidimensionales, que por el Ajá, problema del mallado que había. ajá, exactamente. Por eso se utiliza más que todo el 2DI para ver las inundaciones. ¿Y qué ocurre aquí? En estos meandros ocurre que, o sea, este es un meandro bien formado, pero resulta que en el Magdalena ese meandro se mueve para todos lados. ¿Sí lo han visto? O sea, usted mira fotos del Magdalena y va aquí, va así como este. Y 5 años después, el meandro ya no existe, sino se cortó aquí. Y 10 años después, el meandro se vuelve y se forma, pero por aquí, así. Y 20 años después viene otra vez por aquí. ¿Todo por qué? Por la dinámica sedimentológica que hay presente en este tipo de ríos. Profe, ¿no es de pronto no, como la foto que está a la izquierda, aquí abajito?
Ahí que hay como partes. Exacto, sí. Sí, ve, mire, esto. Aquí antes iba por aquí y ahora se fue por aquí. ¿Sí lo ven? Exacto, muchas gracias. ¿Qué ocurre? Que recuerden que el río siempre ¿busca qué? Busca como sea, moverse. Y entonces, si se depositan muchos sedimentos, entonces él va buscando otro lado por donde irse. ¿Por qué? Porque aumenta su velocidad en este punto y eso genera mayores esfuerzos cortantes y empieza a romper, empieza a romper, empieza a romper. Y ya llega un punto en el que rompe y cuando rompe ya no tiene la necesidad de ir por aquí, sino recorta. ¿Sí los ven? Entonces, ¿con qué van a salir ustedes de esta clase? Ustedes van a salir de esta clase con la capacidad de analizar, de analizar la realidad como esta, porque esto es la realidad. Pero la realidad no se puede analizar oprimiendo botones así a lo loco, sino hay que analizarla a partir de qué, del entendimiento de la física, de qué es lo que está sucediendo. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, estudiando estas cosas. Esto que ustedes están estudiando es lo que ustedes los hace diferentes de aquellos que oprimen botones. ¿Listo? ¿Quién más tiene dudas? O sea, des en cuenta todo esto que estamos hablando y que ustedes dicen, ay, qué aburrido, porque yo también lo dije. Y ay, qué tedioso es estudiarlo, pero si se dan cuenta, al final es muy importante, muy, muy importante. ¿Otra duda hasta aquí? Bueno, entonces continuamos. La clase pasada quedamos en esto, ¿cierto? En las suposiciones del Saint-Venant 1D. Entonces, ustedes ya están estudiando el 2D, el agua somera, y yo les voy a decir cómo se hace el 1D. O sea, cómo llegó Saint-Venant a tener su sistema de ecuaciones pues, para representar el movimiento del agua. Ya nosotros, pues, ya no hablamos tanto así de fluidos, sino pues ya vamos a hablar netamente del agua, ¿listo? Nuestro enfoque es el agua. Entonces ya hablamos pues de quién era Saint-Venant, discutimos un poco pues los años en los que hicieron estas cosas que son impresionantes, que hay gente muy, muy, muy inteligente. O sea, nadie de los que nosotros conocemos y que creemos inteligentes para mí está ni en el 10% de lo que estaba toda esta gente está a un nivel superior. Y de aquí él pues tuvo esta serie de suposiciones para comenzar a trabajar en su unidimensional. O sea, lo primero que él hizo fue establecer sus suposiciones para poder, por así llamarlo, cancelar o eliminar algunos términos del full Navier-Stokes. ¿Listo? Ahora, ¿qué ocurre? Que aguas someras, les voy a dar un dato, aguas someras y Saint-Venant también está en 2D, pero resulta que ellos estaban trabajando al mismo tiempo. O sea, Saint-Venant es un enfoque por así decirlo, estadounidense y el enfoque, no mentiras, los dos enfoques son europeos, pero son de dos escuelas diferentes. Está la escuela de Saint-Venant y está la escuela pues de la parte de las aguas someras. Entonces ellos iban trabajando al mismo tiempo. Primero salió, o sea, es algo pues curioso, porque primero salió el Saint-Venant 1D y después salió el aguas someras. Y pues para llegar al 1D tiene que pasar por el 2D, ¿no? Entonces ahí fue algo curioso. Pero pues las dos escuelas son válidas y es lo que se utiliza en todos lados. Ahora, para poder entender cómo él llegó a esta suposición, pues me gustaría hablar un poco de las demostraciones para llegar a las ecuaciones finales. ¿Ustedes conocen o han escuchado del teorema de transporte de Reynolds? No, profe. No.
Entonces, venga y lo estudiamos un poquito. Entonces, ¿dónde están? Ay, yo cerré. Entonces, nosotros ya hablamos de tres cosas fundamentales que ustedes tienen que tener claras, que dijimos que era muy importante tener claro, que era qué, que era primero la hipótesis del continuo, ¿cierto? Segundo, lo que nosotros llamamos volumen de control, ¿verdad? Y tercero, hablamos de los enfoques, ¿cierto? ¿Cuáles enfoques hay? Muchachos. ¿Cuáles El enfoques? euleriano y Ajá, lagrangiano. exacto. ¿Cuál es la diferencia de uno y el otro? El lagrangiano es aquel en el que se ve partícula por partícula y el euleriano ve todas las partículas. Listo. ¿A partir de un qué? Volumen de control. Bueno, entonces partamos de ahí. Entonces hay dos formas. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Sara, ¿cierto? Sí, profe. Muchas gracias, Sara. Entonces, partimos de ahí. ¿Listo? Entonces, el teorema de transporte de Reynolds también es fundamental. Y este es el que nos permite, pues, a llegar a o sea, ya, mejor dicho, ya estamos a la puerta de salir de toda esta parte física que sé que para muchos de ustedes es tediosa, pero es importante y tenemos que hablar de ello. Este es como la última herramienta que se tiene para llegar a poder solucionar, pues, o sea, poder plantear los sistemas de ecuaciones que representan la realidad, que representan esos ríos, esos meandros que estábamos viendo. ¿Y cuál es? Entonces partamos. Partimos de que nosotros tenemos una ecuación, un enfoque lagrangiano y tenemos un enfoque euleriano, ¿listo? De aquí, si nosotros analizamos un volumen de control, que es lo que ya dijimos, un volumen de control en el que yo quiero conocer esta parte, este sería mi volumen de control, aquí, que yo quiero conocer en esta parte las características extensivas del fluido. ¿Cuáles son las extensivas? Si se acuerdan de fluido. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Profe, ¿puedes repetir la pregunta? Qué pena. ¿Cuáles son las propiedades extensivas? La velocidad, profe. Ajá. Entonces, las vemos a partir de qué? O sea, son aquellas que dependen de otras variables, ¿no? Y que pues no se pueden medir directamente, ¿cierto? No, ¿El la Freud, velocidad no. entonces? Es la densidad. ¿Listo? Por ejemplo, la densidad que depende de la masa y del volumen. Entonces, en este volumen de control, yo quiero saber las propiedades extensivas, tales como la masa y el momento, por así llamarlo. El momento sí es extensiva, pero pues el momento depende de la velocidad, como dijo el compañero. Por favor, entonces anoten ahí. Leer qué son propiedades extensivas. ¿Listo? Ojo que yo todas esas cositas que les dejo las pregunto en el parcial, ¿no? Solo vamos a tener un parcial que va a ser el primero. ¿Listo? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Cómo son los porcentajes de las notas con usted? Y las fechas, profe. Sí, para como tenerlo. Bueno, eso lo defino y el viernes se lo traigo, ¿listo? Ah, listo, gracias, profe. Listo, vamos a hacer lo más ameno posible.
Lo más importante, como les digo, lo más importante para mí es que ustedes aprendan, ¿listo? Y la fecha del parcial la acomodamos para un día que ustedes estén libres, que estén tranquilos. Entonces, cuadren todos los parciales y de último cuadramos este, ¿listo? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, listo, entonces seguimos. Entonces, desde un enfoque, ¿qué? Entonces vamos a mirar, perdón, vamos a mirar cómo es la demostración pues, del teorema de transporte de Reynolds desde una forma diferencial. ¿Listo? Entonces, que sería pues básicamente para, ¿qué? Para superficies que sean pues de una geometría conocida, o sea, cuadros, que se puedan aplicar pues cuadrículas, rectángulos, así, más o menos. Entonces, si yo lo miro desde un enfoque euleriano, yo vería todo este volumen de control, ¿cierto? Si yo lo miro desde un enfoque lagrangiano, yo vería estas X, por así llamarlo. Entonces, llamando yo B mayúscula a todas las propiedades extensivas, yo diría que las propiedades del sistema, de mi sistema, en un tiempo t, o sea, ahorita, van a ser igual a las propiedades del sistema en el volumen de control en un tiempo t y esta sería pues mi relación, ¿cierto? ¿Cuándo? Cuando yo lo quiero ver en un tiempo t, o sea, cuando mi ecuación va a estar en un t inicial. Pero ¿qué ocurre? Que de ese t inicial, en algún momento, pues el fluido se va a mover, ¿cierto? Y cuando ese fluido se mueve, pues va a ir desde dónde hasta dónde. Muchachos, va a ir de un tiempo. ¿Cómo sería mi t aquí? T Sería sub 0, el T t inicial, ¿no? inicial, ¿sí? ¿Más qué? Más, creo que el T de ese momento, ¿no? Que eso sería un qué. ¿Un qué? ¿Cómo lo llaman ustedes? T sub 1. Sería t0 más un delta de t, ¿cierto? ¿Bien hasta ahí? ¿Y qué ocurriría con la masa de agua en ese delta de t? ¿Seguiría igual? Pues se supone que es constante, ¿no? Pero cambia el volumen. Ajá. O sea, yo tengo mi volumen inicial, que sería este que está acá. ¿Y qué pasaría en t más 1? En t1, bueno, en t más delta de t. Pues habría un delta de volumen. Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué creen ustedes? Va a aumentar. No, aumentar no. Otra cosa. Se desplazaría, ¿cierto? Se desplazaría ese delta ¿Movimiento de, vertical, profe? que sería este desplazamiento, ¿cierto? ¿Sí me hago entender? Y en ese desplazamiento, pues yo desearía conocer esta información, la información que conecta a t y delta de t, ¿cierto? Y ahora, ¿cómo yo conozco esa información? Pues entonces, como yo ya tengo unas entradas, ojo, como ya se está moviendo, yo voy a tener unas entradas y unas salidas. Entonces, mi volumen de control del sistema, entonces sería el volumen del sistema, bueno, las propiedades, perdón, del sistema, en un tiempo t más qué, Más delta T. que es lo que yo quiero conocer, ¿cierto? ¿Sería igual a qué? ¿A qué creen ustedes? Al volumen del sistema inicial. No, al volumen del sistema en un t más qué, Espérate. Más un, T más uno. t más un delta de t, ajá. Pero ¿qué ocurre?
que están entrando y saliendo, o sea, como se movió, yo estoy diciendo que entró algo, ¿cierto? Que yo estoy diciendo que Pues algo más entró y algo salió. O sea, ahí cabría. habría que restarle el Ajá. volumen faltante del tiempo No, T no, más no, pero delta de T. el volumen no. Lo que entra sería que si entrara, ¿Puede ser una presión? no, agua, está entrando agua. Recuerde que las propiedades extensivas las llamamos B, ¿se acuerdan? O sea, lo que sea extensivo, lo que sea que vaya a entrar, lo que sea. Masa de agua, pongámosle, lo estamos haciendo con masa. Si se dan Pero cuenta que entonces ahí también le restaría propiedades extensivas y volumen. ajá, exacto, entonces le restaría ¿qué? Bueno, B por el volumen B, de... no, sería, le restaría un B Besis. y un B solito. ¿En un qué? ¿En un tiempo qué? Delta de T. T más delta de T, ¿cierto? Pero así como entra, así como sale, también entra, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué haría falta? Agregarle Ajá, otro B solo, ¿no? ajá. ¿En dónde? ¿En qué tiempo? En T, ¿no? T más delta de T, ¿cierto? Recuerde que el volumen es fijo, ¿no? Lo que va a cambiar es la propiedad. Listo. Ahí yo ya tengo pues mi desplazamiento 1, que sería este volumen que se desplazó y y conozco pues el inicial. Si yo deseo conocer esto que son las propiedades en el paso de 1 a 2, ¿qué creen que debo hacer? ¿Esto se podrá subir? No. Pero fue como así, me perdí, como así. O sea, la pregunta. Voy. O sea, lo que acabamos de hacer es para T, para el volumen en T, este, y después para este que se desplazó. Pero yo necesito conocer la información aquí. Entonces, ¿qué creen ustedes que debo hacer? Listo, entonces yo les voy a explicar. Entonces, como yo necesito conocer la información en la mitad, pues yo necesito restar lo del desplazamiento 1 menos lo del menos lo del inicial, ¿cierto? Entonces, las propiedades en el sistema en un T más qué, más delta de T menos ¿qué? ¿Qué le resto? Las propiedades que ya habían entrado. La que estaba fijo, que sería en qué tiempo. T más delta de T. No, ¿en qué tiempo? ¿En T sub 0, no, profe? Ajá, exacto. Dividido ¿en qué? En el delta de t, o sea, en el en el tiempo que se desplazó de un lado a otro, ¿cierto? Para hallar la mitad. Esto va a ser igual a ¿qué? Como en la ecuación general, entonces sería la que ya llamamos. ¿Cómo quedaría esta? ¿Sí la notaron? Pero, profe. No, profe, todavía no. Pero que este no bajó. ¿Listo? Profe, ¿eso es un B1? B1, sí. B1 es el que resta y B2 es el que suma, ¿listo? Entonces, ¿qué es B1? Una masa de agua que se fue de mi volumen de control. ¿Qué es B2? Una masa de agua que entró a mi volumen de control. ¿Listo? Profe, ya B2 sería BH, ¿sí? Sí, es un 2 romano, supuestamente. Muchachos, discúlpenme, yo sé que tengo una letra horrible. No se preocupe, profe, eso se mejora con el tiempo.
Y esa B2 hace referencia a la masa de agua que entró. Que entró. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vería aquí? Ahí tendría que estar la masa de agua. Pues no, el volumen de control primero. Ujú, las propiedades en el volumen de control. En un Le tiempo. re- En el tiempo T más delta T. Ajá, Le resta el volumen, ajá. el agua que salió No, en no, el no, no, mismo. no, 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 no. Eso sí se lo resto, pero aquí, ¿qué ocurre? En el volumen de control. Si yo quiero saber el de la mitad, pues en el que comparte con propiedades T y delta de T, ¿le resto qué? El de salida, ¿no? No, Ah, no, el de entrada, el de entrada. pero no lo mire como el de entrada y el de salida. Mírelo como que yo estoy mirando qué comparto yo con mañana y hoy. ¿Listo? Entonces hay algo que va a estar relacionado entre los dos, entre el mañana y el hoy. Que el mañana sería pues el tema delta de T y el hoy sería el T. Entonces, para conocer eso, ya dijimos cómo era en el sistema completo. Pero ahora entonces, ¿cómo sería como tal en el volumen de control? Entonces sería el mañana menos el qué. El hoy. Ajá. ¿Y eso estaría en un tiempo qué? El T sub 0 igualados al T sub 0. Exacto. ¿Dividido entre qué? Pues en la diferencia del tiempo. Tiempo, en Exacto. el mañana. No, en el delta de T, acuérdese. El delta La de T es la diferencia. diferencia de tiempo. Ok, ok. ¿Listo? Profe, ¿Sí? tengo otra duda. ¿Qué es eso que usted está poniendo arriba? O sea, T más delta de T por T. No, T más delta de T. Aquí lo que le estoy diciendo es T sub 0 más un T más un delta de T, o sea, más un cambio que se generó cuando se movió el agua, ¿se acuerda? Cuando se desplazó. ¿Sí me hago entender? O sea, el tema delta de T es este. Porque usted está en T sub 0. Entonces, por ejemplo, aquí está a las 6 de la mañana, en este inicial. Y aquí en este de acá está a las 6:10 de la mañana. Entonces, para yo llegar a saber en un solo paso de tiempo, entonces yo tengo las 6 de la mañana y mi delta de T va a ser de 10 minutos, ¿cierto? Entonces yo le estoy diciendo que en este punto son las 6 de la mañana más 10 minutos, las 6:10. Y así sería, entonces el T2, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el T2? Pues se empieza desde el que terminó, ¿no? Ajá, 6:10 más qué? Digamos, si son 10 otra. Más 10 minutos más sería Más las 6. 10 sería 6:20. El T3 sería T2 más delta de T, ¿cierto? El T4 sería T3 más delta de T. Profe, pero el delta de T siempre se mantendría constante, ¿verdad? Claro, el delta de T tiene que ser el mismo siempre. Tengan ojo con eso. Si usted O cambia el sea, delta de T, es el cambio que siempre va a haber. es el análisis con respecto al cambio que usted va a decir. Entonces, ahí en mi modelo yo le digo que sea cada minuto. Entonces, que mi delta de T sea de cada minuto. Entonces, ya saben que él va a ir minuto por minuto desde un T0. Se le va a decir, vaya por ejemplo, de hoy a las 12 de la noche, a la 1 de la tarde, hasta hoy a las 5 de la tarde cada minuto. Entonces él va a empezar, T0 es igual a la 1 de la tarde. T1 va a ser igual a la 1 de la tarde más un minuto. T2 va a ser igual a la 1:01 más un minuto. ¿Listo? ¿Entendido? Muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Y los demás, no los escucho. ¿Cómo vamos? Hoy Bien, solo he profe. escuchado a 3 compañeros hablar, a 3 a 4. Los demás, bueno, y Sara que se fue. Los demás, ¿cómo vamos? Bien, profe. Profe, una pregunta. ¿Por Bien, qué usted está profe. haciendo esta división de delta de T? Porque yo voy a hallar la diferencia entre los dos, ¿se acuerda? Yo estoy hallando la mitad, esto, donde se comparte información. Entonces, yo necesito este menos este sobre el cambio en el tiempo. ¿Listo?
y ahí entra el delta de t. Listo. ¿Listo? Porque no lo miren, esto de arriba no lo miren como delta de t. Esto de arriba son valores en el volumen de control, ¿listo? Entonces yo le estaría diciendo, bueno, mañana va a ser 10 metros, 10 kilogramos de agua, por así decirlo. Y hoy son 5. Entonces, para yo saber la relación entre 10 menos 5 sobre el delta del cambio ese. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Entonces, continuemos. Ahora, ¿qué sigue? ¿Restarle qué? Lo que salió, ¿cierto? Pero lo que salió, ¿cuándo ocurrió? ¿Ocurrió en T o ocurrió en T más delta de T? Profe, en el delta de T es donde hay un cambio. Ajá, o sea que ahí fue donde entró, ¿cierto? Y donde salió. Entonces este sería B1 en T más qué? Más delta de T sobre el delta de T, ¿cierto? Y el de entrada, pues B2 en T más delta de T sobre delta de T. ¿Listo? Y hasta ahí, pues ya tendríamos nuestra ecuación general. Ahora, ¿qué ocurre si el límite de delta de t tiende a 0? ¿Qué significa eso? Que yo estoy hablando del tiempo mínimo. Entonces, cuando el límite de delta de t tiende a 0, significa que la derivada de las propiedades del sistema sobre un tiempo, sobre una derivada con respecto al tiempo, van a ser igual ¿a qué? Pues a la derivada de las propiedades en el volumen de control sobre el dt. ¿Sí se dan cuenta de lo que estoy diciendo, cierto? Que esto va a ser 0. Que esto, pues al llamar esto un flujo másico, entonces si yo hago esto 0, pues significa que esto se va a indefinir, ¿cierto? Pero pues esto quedaría básicamente como un V1 extensivo, por así llamarlo, de un flujo. Recordemos que es un flujo más V2 de un flujo. ¿Listo? Y al yo, espere, o sea, lo que hice fue decir que todo el delta de t tendía a 0, ¿listo? Entonces todo eso se hizo 0. Entonces ahora lo que yo tendría, si yo pues integro, sería pues el b sobre el delta de t, sería igual reemplazando pues en lo que sería el flujo másico, que para nosotros pues el flujo másico sería, ¿qué es el flujo másico? En este caso pues digamos la densidad, ¿cierto? Y la densidad es igual a la masa sobre volumen, pero nosotros tenemos un flujo másico. Entonces ese flujo másico yo lo puedo dejar en términos de densidad por volumen, que sería igual a la masa. O sea que aquí sería densidad por volumen sobre delta de t, ¿cierto? ¿Sí me hago entender ahí? Ya estoy reemplazando en valores reales el flujo sobre un delta de t. Y esto al yo hacer este sobre delta de t, pues también sería igual a yo tener
esta propiedad por, no, perdón, esto no es volumen. ¿Qué? Profe, ¿escucha? Sí. Ah, Ah, ya, pero es que nosotros también tenemos pues lo que llamábamos ¿de qué? De con respecto a la velocidad. O sea, que esto va a ser, si yo lo expongo, será B, esto sería B, rho por B, por A, por un delta de T, que esto iría dividido en un delta de T. Este se iría con este. Dentro del sistema, pues lo que yo digo es que pues eso sería 0. Entonces yo tendría la derivada de la masa pues bueno, de esto, de rho por B sobre delta de T, rho por B por A, que esto sería igual a lo que entra más la sumatoria, bueno, esto sería lo que sale y esto sería lo que entra. Entonces, lo que yo estoy tratando de decir aquí es que el cambio en este volumen de control, en esta parte, va a ser igual a lo que sale, a la densidad de la velocidad, pues las propiedades extensivas que salen menos las propiedades extensivas que entran, por propiedades pues de volumen de control. Aunque también pues hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de velocidades, pues para obtener esta velocidad así perpendicular, la velocidad sobre el área que se está aplicando, que sería la cara del volumen de control, ¿y se acuerdan? Este sería el volumen de control, y sobre esta cara que está acá es que se está aplicando pues la velocidad. Pero pues la velocidad va a tener un componente en X y la velocidad va a tener una componente en Y y una resultante de las componentes de la velocidad. Pero si nos damos cuenta sobre esta cara, solo se está aplicando esta velocidad en Y no se está, no se está explicando. Y por eso, pues es que se puede, o sea, que se puede suponer que, pues, que es una velocidad única, un B. Ya si Profe, es que, ¿sí? tengo una pregunta, es que no entendí bien, o sea, ¿qué pasó con el volumen? O sea, O sea, lo pues, que, y ¿sí? digamos, por ejemplo, en esa parte que es la densidad por el volumen sobre el delta de T, y eso pasa a ser la densidad por la velocidad por el área. Pero porque yo estoy analizando una cara, sobre una cara. Entonces lo que estoy analizando es el flujo de la densidad y de la velocidad. Ok. ¿Listo? Sí, profe, ¿lo puedes dejar ahí un momentico, por favor? Profe, qué pena, ¿puedes explicar la última línea? Es que no te entiendo. Esto ya es el final. Entonces al final yo a lo que llego es que la variación de mi densidad y de mi velocidad con respecto al tiempo va a ser igual al flujo másico que sale y el flujo másico que entra. ¿Listo? La relación entre las dos. profe, ¿qué es lo de arribita? ¿Es un lambda, un qué? Como... ¿En dónde? Profe, yo no entendí lo que dijiste del cambio del volumen por la velocidad y el área. O sea, lo que yo estoy viendo aquí es que sobre una cara, si yo lo analizo, pues sobre una cara, pues estamos viendo las propiedades extensivas. Entonces yo voy a ver la densidad y la velocidad. Entonces yo voy a ver pues cuál va a ser la velocidad en esa área. Por eso B y A. Y pues sobre el volumen, pues la otra propiedad que estoy viendo es la densidad. O sea, esto no sería así, perdón. Aquí sería esto. Recuerde que estoy mirando las propiedades extensivas.
Ahora, muchachos, ¿cuál va a ser su tarea? Anótenla ahí, que la van a encontrar muy fácilmente, que es explicarlo desde la forma integral. Porque, ¿qué ocurre? Ocurre que lo que nosotros acabamos de analizar, como lo dijimos, era pues para superficies rectangulares, ¿cierto? Lo vimos así. Pero resulta y pasa que como lo vemos en los ríos, como lo vemos, pues nosotros vimos esto, en realidad nosotros vimos esto, un rectángulo aquí, bueno, un cubo, y nosotros analizamos qué pasa dentro de ese cubo en la cara y dentro de todo el cubo. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo tengo esto, pues esto es una forma, por así llamarlo, pues que no se puede representar por alguna figura geométrica. Hay dos formas de analizarlo. Una forma de analizarlo es partirlo, como lo hemos hecho en muchos pedacitos, ¿cierto? En muchas figuras geométricas conocidas. Y la otra es pues hallar las áreas, las superficies. Y estas áreas se hacen por medio de ¿qué? Pues por medio de integrales, ¿cierto? Que la forma integral del volumen de ¿qué? Del teorema de transporte de Reynolds, el dt, por la integral del volumen por la integral de área, de la densidad, de la velocidad por n, que sería el vector unitario, por un dA. ¿Listo? ¿Y cómo funciona esto? Pues funciona, acordémonos de integrales. Entonces yo tengo una x sub i y yo quiero llegar a una x final de una curva, por así decirlo. Entonces yo lo que necesito hallar es el área bajo la curva. Entonces lo que yo voy a tener es f de xf, este x de acá, menos f en x sub i sub 0, o sub i, como lo llama acá. ¿Y qué va a pasar? Pues que yo voy a obtener esta área, pues en pequeñas, dividiéndolo en pequeñas áreas, pues yo voy a conocer la información en esos puntos. Ahora, ¿yo de dónde parto aquí? Yo aquí parto, pues, lo primero que tengo que tener en cuenta, ahí para que lo analicemos, es que pues yo yo tengo esta parte de